Dios creó el cielo y la tierra en 6 días. Al 7º día, el hombre creó Holanda. Sin embargo, a principios del siglo XVII, la avaricia estuvo a punto de destruir la economía de la nación. En la actualidad, es un país próspero. Ciudades como Ámsterdam rebosan vitalidad y bienestar económico. Las lujosas tiendas de la ciudad exhiben sobriamente sus artículos con los que muchos sueñan. Ámsterdam es desde hace tiempo uno de los principales centros de diamantes del mundo. Su pericia en la evaluación, corte y engastamiento de estas piedras preciosas no tiene rival hoy en día. Gemas que pueden alcanzar los $200.000. 220.000. El $250.000. $270.000. Precios asombrosos. Pero hubo un tiempo en el que su valor rivalizaba con un artículo modesto: los bulbos de tulipanes. Es una crónica increíble en la que los accidentes históricos y geográficos, los hombres de letras y los necios, la casualidad y el ansia insaciable del hombre desempeñaron un papel en un comercio que acabó humillando a toda una nación. La tulipomanía. La primavera en Holanda es una profusión de colores. Pero pocos holandeses conocen la historia de destrucción y caos que provocaron unas flores tan inocentes como hermosas. Los 2 millones de turistas que acuden anualmente a los jardines Keukenhof se quedan maravillados con los colores y las disposiciones florales, ignorantes felices del oscuro y siniestro pasado del tulipán. Nuestra historia empieza aquí, en El Escorial, en España. El monasterio y la residencia real de Felipe II, el rey que anexionó los Países Bajos a sus dominios. El catolicismo era una piedra angular en el imperio de Felipe II en unos tiempos en los que la mayoría del norte de Europa, los Países Bajos incluidos, empezaban a abrazar las nuevas creencias protestantes. El rey dedicó su vida a tratar de recuperarlos para la fe católica. La temida Inquisición introdujo una era de cruel represión. El Escorial hizo oídos sordos a las protestas procedentes de sus posesiones septentrionales. La rebelión no se hizo esperar. Las provincias unificadas encontraron en Guillermo de Orange un dirigente apto para liderarlas. Se sucedieron décadas de guerras en las que los holandeses hubieron de medir su pericia marítima contra la de los españoles, en un intento por repetir la derrota que Inglaterra había infligido a la Armada Invencible. Al final, las provincias unificadas obligaron a los españoles a claudicar. En 1609 se firmó una tregua. Esta marcó el comienzo efectivo de la independencia holandesa. La formación y el éxito de la BOK, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, compartía la confianza derivada de la independencia. La era de los descubrimientos también hacía peligrar el viejo orden. Los puertos mediterráneos de Venecia y Génova estaban en decadencia. Antwerp y Ámsterdam prosperaban.
El comercio con Oriente estaba generando gigantescos ingresos y una creciente clase de comerciantes dormía tranquila sobre sus nuevas fortunas en sus casas solariegas. Tenían dinero para gastar a expuertas y lo hacían espléndidamente en artículos estéticos. Resulta difícil creer que la inmensa mayoría de ellos fueran protestantes y calvinistas practicantes. Pero nadie había escalado realmente todos los peldaños de la sociedad holandesa hasta que pudiera impresionar a sus invitados con un deslumbrante despliegue de joyas en el jardín. Cuando trajeron los bulbos de Holanda, todo el mundo quedó encantado. Oh, yo también quiero. Muchos de estos ricos comerciantes, que lo tenían todo en esa época, y estaban podridos de dinero, también quisieron poseer bulbos de tulipanes. En la actualidad, los antiguos mercados holandeses son lugares públicos abiertos. En el siglo XVII eran los centros de la actividad económica. Allí se compraban y vendían todo tipo de productos y gradualmente los tulipanes empezaron a hacer su aparición en el mercado. Al principio, el nuevo comercio era privilegio de los ricos, regentes, burgueses y comerciantes. Hombres familiarizados con la banca, las obligaciones y las inversiones. Uno de sus legados, el Beurs de Ámsterdam, el primer mercado de valores del mundo, todavía sigue funcionando. Pero al principio no existía ningún control sobre la compraventa de bulbos de tulipanes. Era un completo caos. Se han conservado algunas actas de ventas que predicen las terribles experiencias del futuro. En un país donde los ingresos medios de una familia eran de unos 250 florines anuales, los tulipanes alcanzaban precios desorbitados. El periodo de prosperidad duraría 6 años aproximadamente, conforme cada vez más inversores se veían atraídos por el negocio. El colapso se produjo en 6 días, al producirse una retirada general de los inversores. Todas las clases sociales se vieron afectadas por lo que había empezado como una vanidad de los ricos. El siglo XVII fue una era de exuberancia, curiosidad y grandes proyectos. Los jardines y las flores eran parte de esta extravagancia, pero solo los ricos podían permitirse un estilo de vida que suponía mantener un enorme número de sirvientes, incluidos jardineros. Las clases altas, como sucede siempre, codiciaban la posesión de símbolos de su estatus social. Ahora son los Ferraris, el yate en Cannes, el jet privado. Entonces eran mansiones, jardines y flores, sobre todo las flores exóticas. Ninguna parisina a la moda salía a la calle sin un ramillete de flores exóticas. Los caballeros también se adornaban con flores. Las damas las lucían en sus escotes y estaban mejor vistas que incluso las joyas. Los franceses se gastaban sumas ridículas en la adquisición de las flores. Una fábrica de cerveza muy próspera, estimada en 30.000 francos, fue cambiada por un bulbo y en 1608 un molinero vendió su molino por un bulbo de la variedad Merbrew. Era demencial. Y sin embargo, un siglo antes, nadie en Europa había oído hablar de los tulipanes. La primera referencia que nos llega de esta flor asiática procede de Anatolia, la actual Turquía, el puente entre Asia y Europa. Aquí, la flor tiene connotaciones religiosas.
Su nombre turco, Lale, contiene las mismas letras en árabe que el nombre tiene connotaciones religiosas. Su nombre turco, Lale, contiene las mismas letras en árabe que el nombre de Alá. En el próspero Imperio Otomano se las apreciaba y veneraba por su belleza sencilla y decoraba las paredes de los majestuosos palacios y mezquitas de Estambul. En una tierra donde las imágenes de Alá están prohibidas, el tulipán era una flor adecuada para decorar las vidrieras cromáticas. Las magníficas cerámicas de Ifik de la época son testigos de los colores y la modestia de esta flor, ya que cuando el tulipán está en todo su esplendor, inclina la cabeza hacia su creador. La magia de la flor embrujó a los dirigentes del reino y el gran sultán Mohamed II lucía una capa con preciosos bordados de tulipanes. También los encontramos en las paredes de los bazares y en tantos otros productos que se venden aquí. La referencia más antigua de la presencia de esta flor en Turquía es de hace 1000 años. Era una flor silvestre que crecía en las montañas y había emigrado a través de las antiguas rutas del comercio con el misterioso Oriente. Pero, ¿cómo llegó a Europa para sembrar semejante caos? La historia comienza con un emperador austríaco y un embajador suyo, un flamenco llamado de Busbecq. De Busbecq fue enviado a Constantinopla y desde allí escribió una de sus cartas, creo que en 1554, que decía: en primavera, en los jardines de los nobles de aquí, salen unas flores rojas maravillosas. De Busbecq regresó a Austria con unos bulbos de esta extraña planta. La llamó Dulban, de ahí el nombre de tulipán. Pero se equivocaba. El dulban es un tipo de turbante que se pone la gente de allí para protegerse del sol. Y de hecho la planta se llamaba Lale. Y en Turquía y Persia es así como se sigue llamando al tulipán rojo. En Europa, el tulipán se dio a conocer en unas revistas científicas llamadas herbarios. Son obras que no destacan los valores estéticos, sino los usos prácticos de la flor. Los médicos descubrieron que el tulipán podía emplearse para cuajar la leche y por ende en la producción del queso. Algunos científicos se percataron del valor del estudio exhaustivo de las plantas. Uno de ellos era el genial Carolus Clusius. Clusius viajó profusamente por Europa, aprendió por lo menos 7 lenguas y escribió copiosamente sobre la vida de las plantas y las especies raras que había descubierto. Trasplantó y cultivó con sumo cuidado varias especies en su jardín. Ahora parte de la Universidad de Leiden. Clusius, quien está considerado por muchos el primer verdadero botánico, enseñó a un vasto número de colegas afines. Su sed de conocimiento no tenía límites, y entre sus amigos se contaba el embajador de Busbecq, que había vuelto recientemente de Turquía con sus bulbos de tulipanes. Le rogó y rogó, y al final consiguió algunos de estos preciados bulbos. Creemos que Clusius había visto un dibujito de un tulipán en un libro de 1561 de Conrad Gessner. Es una ilustración preciosa, pero nada más sucedió hasta que Clusius no vino a Holanda en el otoño de 1593 y creó estos jardines donde estamos ahora y plantó los tulipanes. Así fue como el tulipán fue introducido en Holanda. Clusius no tardó en darse cuenta de que en Holanda los tulipanes se criaban y propagaban con facilidad. Consiguió innumerables híbridos nuevos y se llevó su enorme colección al Hortus Botanicus de Leiden. Guardaba celosamente su colección y no renunciaba a una sola flor o bulbo.
Pero una noche alguien desenterró su colección y la robó. Holanda salió ganando con su pérdida. Una primavera del siglo XXI. Holanda resplandece con los tulipanes. Pero estas hectáreas radiantes le deben muchísimo a Carolus Clusius y al robo de esa noche. Nunca se averiguó la identidad de los ladrones, pero consiguieron dar a conocer al país un hermoso tesoro que había permanecido oculto en un solo jardín. En esa época nadie podía haber predicho las terribles consecuencias de semejante acción. En la época de su vieja contienda con el mar, los Países Bajos gozaban de la protección parcial que le deparaba su litoral de dunas. Este suelo, rico en arena, resultó para el cultivo de los tulipanes. Y Haarlem, la segunda ciudad más grande de Holanda, era el segundo centro de este cultivo. La riqueza generada por el comercio produjo un aumento en la demanda del tulipán y otras ciudades se sumaron al ejemplo de los viveros de Haarlem. Alkmaar, Hoorn, Delft, Leiden, Rotterdam, Lisse. Todo el mundo, por el norte, sur, este y oeste, se sumaba a la empresa. Además, el tulipán encerraba un misterio. Una simple flor monocromática puede transformarse en una fabulosa flor multicolor, con rayos de intensos colores contrastantes. Nadie podía explicarlo, pero sucedía. Esto introdujo el factor del exotismo. Tiempos de prosperidad, seguidos del caos. Para las Provincias Unidas, 1630 comenzó con una etapa de esplendor económico. El tulipán se había convertido en un cultivo básico. El dinero fácil se olía en el aire. La pequeña ciudad de Hoorn ya era una ciudad próspera gracias a sus conexiones marítimas con Oriente y a la dock. En el verano de 1633, la excitación era evidente como demuestra el relieve en piedra de esta casa. Aquí se vendió una rica propiedad por 3 de los tulipanes más raros, los multicolores. Generalísimo, Almirante de Mans, eran los nombres que recibían los tulipanes que alcanzaban los precios más ridículos. Su valor se multiplicaba por 10, 15, 20... Pero nadie podía resolver el misterio de por qué algunos tulipanes mudaban su apariencia de este modo. Muchos lo intentaron, e incluso el gran botánico Clusius batallaba con el problema, pero nadie conocía la respuesta. Lo probaron todo. Les pareció que si los empapaban en un vaso de un buen vino. Los tulipanes eran muy caros, así que un vaso de buen vino no era gran cosa. A lo mejor salía un tulipán de un rojo vivo. Pero, por supuesto, no funcionaba así. Y probaron a plantarlos en estiércol de cerdo, en estiércol de caballo y todo eso. Probaron a hacer cortecitos en los bulbos para ver si esta era la manera de producir flores rayadas de colores intensos. Pero, por supuesto, no tenían nada que ver con todo eso. De manera que cada primavera corrían a los campos para ver qué salía ese año. Era una cosa muy rara. Era una lotería, y la posibilidad de producir un híbrido multicolor sumamente valioso. Los cultivadores llegaban a extremos insospechados en su búsqueda y protección del bulbo perfecto. Algunos dormían con sus bulbos. Otros inventaron sistemas de alarma conectados a los timbres de sus dormitorios. De un lote de 100 tulipanes, tal vez uno mudaba su apariencia y surgía a la primavera siguiente como una flor de un color y una intensidad muy apreciada.
Las flores enrayadas, las formas complejas, eran entonces una rareza que disparaba los precios. Pero el ganador invicto fue el asombroso Semper Augusta. En 1624 existían una docena de ejemplares. En Ámsterdam cambiaron una sola de estas flores por una de las residencias más caras de la ciudad. Era un disparate financiero. La residencia de un rico por un solo tulipán. Un coleccionista anónimo holandés era el propietario de todos los Semper. Cuando la oferta pasó de 1.000, 2.000 y hasta 3.000 florines, este coleccionista se negó en rotundo a venderlos y tan solo se deshizo de un bulbo. Para desgracia suya, el bulbo produjo 2 vástagos. Podía haber ganado muchísimo más. Una vez que tenías una variedad cromática muy intensa o rara, entonces podías cultivarla utilizando bulbos más pequeños, lo que llamamos clones. Porque son idénticos. Eran vástagos del bulbo madre, no semillas que se han producido por polinización. Pero los bulbos del Semper produjeron muy pocos vástagos. Se propagaban con mucha lentitud y, en consecuencia, siguieron siendo los más escasos. Y fue precisamente esta escasez lo que hizo enloquecer a hombres de negocios sensatos. Este enorme interés por los tulipanes dio como resultado un boom inversionista. Todo el mundo, todas las clases sociales querían invertir en este negocio. Querían beneficios fáciles, dinero fácil. Y por supuesto la situación se descontroló. Ámsterdam sigue estando considerada como un lugar de diversión, una ciudad donde la mayoría de las normas se relajan. Y a los holandeses siempre les ha gustado su cerveza. En el siglo XVII, en Ámsterdam había no menos de 5 tabernas por cada 100 habitantes. El creciente comercio de los tulipanes desempeñó un papel ritual en el florecimiento de esta cultura de bar. Era aquí, en las tabernas, no en la recién creada bolsa, donde tenían lugar los tejemanejes especulativos. Aquí la compraventa no estaba regulada y sucedía en medio de una atmósfera de alcohol y humo. Pero la entrada en el círculo de comerciantes estaba estrictamente controlada. Era una auténtica hermandad del siglo XVII. Todo futuro comerciante tenía que afiliarse primero a un colegio, a la cerrada compañía de los floristas, que tenían su base en las tabernas. Una vez aceptado, se apuntaba su nombre en una placa y entonces ya podía vender sus tulipanes como mejor le pareciera. Había 2 métodos. El primero, el comprador y el vendedor escribían sus ofertas. 2 mediadores, elegidos por mutuo acuerdo, sugerían un precio justo y al final, después de regateos, se cerraba el trato. El segundo método era por subasta. Pero fuera cual fuera el método, el comprador debía siempre pagar la cerveza, la comida y el tabaco. Pero la compraventa del tulipán también estaba entrando en una fase nueva, incluso más peligrosa. Ya no era una actividad de temporada.
se estaba convirtiendo en un negocio de todo el año. El cultivo del tulipán es una actividad que lleva tiempo. La floración desde la semilla tarda 7 años. Es un periodo demasiado largo para que unos comerciantes con prisa se enriquezcan. Una inversión a tan largo plazo conllevaba demasiados riesgos y no cuadraba con la atmósfera desenfrenada de las tabernas a medida que los precios subían y subían. Un almirante Van Heusen se vendía por 3.400 florines, el salario de 15 años de un artesano holandés bien pagado. Entonces se dieron cuenta de que los vástagos o clones del bulbo madre también se podían vender con suficientes garantías de consistencia de apariencia y calidad en las flores. Pero incluso mejor, se podían vender aún cuando todavía no se habían recolectado. ¿Para qué esperar 7 años? Acaban de nacer los futuros del mercado de bulbos. Pero como muy bien saben los inversores del Barings Bank, los futuros de mercado son los valores más peligrosos de todos. La compraventa de futuros es un ingrediente necesario en toda economía saludable porque tanto los productores como los revendedores quieren cubrirse las espaldas en el caso de posibles cambios futuros en los precios, sobre todo cuando sus productos están sujetos a fluctuaciones o aumentos en el precio muy marcados, como sucede con los tulipanes. De manera que fue algo natural que surgiera el mercado de futuros de tulipanes en cuanto el mercado evolucionó hacia la producción futura de artículos que aún no existían, ya que estaban todavía en el campo. Se convirtió en un negocio peligroso en el momento en que entró gente que no sabía lo que hacía y que no supo cubrirse como era debido. Para el no iniciado es una especie de juego de azar. Por ejemplo, un especulador puede invertir todos sus ahorros y dar un depósito del 50% por un bulbo. Si en una fase alcista el precio se había doblado, entonces el inversor podía pagar el resto de la deuda, recuperar su inversión inicial y hacer un beneficio limpio del 100%. Sin embargo, si el inversor se lo jugaba todo y el bulbo perdía la mitad de su valor, entonces perdía todos sus ahorros y además incurría en una deuda por el resto. Una suma que jamás podría pagar. Este tipo de mercado en Holanda se llamaba windhandel, literalmente el negocio del aire. Es peligroso pensar que se puede hacer mucho dinero con productos vivos. Dependes de todo tipo de circunstancias que pueden producir desastres en los cultivos o todo tipo de enfermedades. Es decir, es un organismo vivo. Es un poco más complicado que un diamante. Y, en mi opinión, esa es la razón de que la gente no se diera cuenta del riesgo que corría. En un intento por contrarrestar la especulación se introdujo un método de pesaje de los bulbos. La medida se llamó Azen y pretendía que los bulbos maduros, listos para producir vástagos, tuvieran un precio justo en el mercado. Se puede comparar a la venta de diamantes. Los diamantes se venden por quilates. Y cuando es menos de un quilate, se venden por puntos. De manera que un buen diamante de un quilate tiene un precio fijo. Y uno que tiene solamente 75 puntos es menos caro. De igual manera, un buen bulbo que tuviera los azen que fuera, porque esa es la palabra que usaban para el peso, era más caro que uno que tuviera menos azen. Vender por azen era un comercio más justo, pero el plan fracasó y solo sirvió para empeorar las cosas. Un bulbo de la variedad Virrey de 81 azen de un comerciante de vinos había alcanzado los 410 azen en el momento de la venta. Era un beneficio del 500%. ¿Quién podía resistirse a semejante especulación? Fue una fiebre que afectó a todas las clases sociales que invertían con la esperanza de aumentar el dinero y la riqueza.
Los comerciantes, por supuesto, los más ricos, empezaron primero, y les siguieron las clases medias e incluso los artesanos. Cuando vieron que se podía hacer tanto dinero de una manera tan fácil, no dudaron en hipotecar sus casas, vender sus hogares y todo tipo de propiedades, sus telares o sus instrumentos de trabajo, para invertir en este nuevo negocio tan lucrativo y hacerse ricos y poder vivir un poco más a lo grande. Flora, la diosa de las flores y la protectora de las prostitutas, sostiene una balanza que se inclina del lado de un bulbo Semper, no del de las piedras preciosas, lo cual nos da una idea de su extraordinario valor. Se cuenta que un desgraciado e inocente marinero volvió a casa con las buenas noticias para su patrón de que su mercancía había llegado sana y salva desde Oriente. El comerciante, agradecido, le premió con un pescado para el desayuno. Antes de volver a su barco, el marinero vio una cebolla y le pareció que iría muy bien con el pescado. Cuando el comerciante llegó al muelle, el marinero engullía lo que quedaba de su desayuno de cebollas. Acababa de comerse un bulbo de Semper tan valioso que con él se hubiera podido adquirir el barco y alimentar a su tripulación durante todo un año. Este negocio disparatado de los tulipanes coincidió con la expansión de la nueva fe calvinista por los Países Bajos. El calvinismo no aprobaba que la gente pidiera enormes intereses o que hiciera enormes beneficios, ni la usura. Y los predicadores, por supuesto, trataron de detener esto y hacer ver a la gente lo que estaba haciendo. Desde el púlpito y con la Biblia en la mano, pedían más templanza y moderación. Los holandeses habían abrazado una nueva fe, pero eran reacios a prestar atención a su mensaje. Algunos lanzaban advertencias. Esos predicadores calvinistas dejaban caer su cólera sobre una congregación numerosa pero sorda. Les advertían que Dios se vengaría y mandaría una plaga sobre ellos. Esta profecía, a imagen de las del Antiguo Testamento, trágicamente se haría realidad. Los comerciantes de tulipanes y la religión estaban en guerra. La terrible profecía de los predicadores vino por cortesía de estas criaturas. Eran portadoras de las pulgas que contagiaban a los humanos el temido bacilo Yersinia pestis, el causante de la peste bubónica. Desde que la peste negra azotara a Europa por primera vez en la Edad de las Tinieblas, la plaga había aparecido intermitentemente. Pero la epidemia que azotó a los Países Bajos en 1636 fue especialmente mortífera y diezmó a la población. Irónicamente, la tulipomanía aumentó. La Edad era consciente de la fragilidad de la existencia humana, y numerosos artistas emplearon estas flores para representar esa fugacidad. La enfermedad dio lugar a una actitud despreocupada y la falta de mano de obra hizo aumentar los precios. El número de especuladores se multiplicó. Albañiles, carpinteros, maestros de escuela, demoledores. Todo el mundo quería subirse al carro. Nadie se resistía al hechizo de los tulipanes. La fiebre de los mercados alcistas puede ser aterradora y sus consecuencias profundas. Pero en Holanda, el mercado todavía no había alcanzado su punto máximo. En la actualidad, las floristerías y los centros de horticultura son comunes en toda Europa, como lo es la publicidad. La publicidad añadiría ahora leña al fuego de la fiebre de los tulipanes. Los cultivadores se percataron rápidamente de que cuanta más gente conociera sus productos, más subirían los precios. Así nació el catálogo floral,
y la primera copia vino de mano de Emanuel Suits. También era comerciante, así que se trataba de un catálogo de ventas de verdad, y lo publicó en Frankfurt, y mostraba el aspecto de los tulipanes. No son unas ilustraciones muy buenas, pero eran útiles. Le sirvió para exportar tulipanes a todo el mundo. Pero lo que aquí nos interesa es el hecho de que es el primer catálogo floral de ventas que se publicó en el mundo. 2 años después, un pintor holandés, Crispin van de Pas, publicó un libro similar con el título de Hortus Floridus. En él se daba una descripción concisa de cada tulipán, en latín, la lengua culta de la época. Los libros se convirtieron rápidamente en un éxito de ventas y no pasó mucho tiempo para que los cultivadores acudieran a pintores holandeses mal pagados para que ilustraran sus catálogos con dibujos a color. Eran colecciones de acuarelas de varios artistas reales de los tulipanes que vendían los cultivadores aquí, en Holanda. Algunos tienen unas ilustraciones muy bonitas, a veces de artistas bastante famosos, como Judith Leister. Normalmente había un tulipán por cada hoja, por página. Si había texto, era por lo general el nombre del tulipán, y a veces el peso del bulbo. Entonces, los consideraban meras ilustraciones, pero si observamos los precios de los libros de tulipanes o las ilustraciones de hoy en día, los mejores libros de tulipanes pueden alcanzar precios en subastas de hasta $500,000 de libras, o algo parecido. Eso pasa. El creciente número de catálogos florales no hizo otra cosa que elevar los precios de los tulipanes incluso más. Era una fiebre. Una fiebre cuyo fin desastroso era inevitable. 1637. El mercado alcanzó el máximo aquí, en la plaza de Alkmaar. Un ventero de la ciudad, un tal Wouter-Winkel, era propietario de una colección de tulipanes de una gran rareza. Su muerte repentina puso a sus 7 hijos bajo la tutela del orfanato de la ciudad. Antes de que robaran los tulipanes y que los hijos de Winkel perdieran todo, era necesario hacer algo. Para garantizar el futuro de los niños, los directores del orfanato organizaron una subasta de la colección de bulbos de su padre. La mañana del 5 de febrero las calles se abarrotaron de comerciantes que acudían al nuevo dolmen y a la subasta. Las actas de la operación se han conservado y dan fe de una historia asombrosa. El lote de 99 tulipanes alcanzó ese día un total de 90.000 florines. En dinero actual, equivaldría a $10 millones. La venta se produjo justo a tiempo. Al día siguiente, salió a la venta medio kilo de bulbos Krunen and Schuster blancos con un valor de 1.250 florines. No hubo interesados. La burbuja había estallado. El futuro financiero de los 7 huérfanos de Winkel estaba asegurado. Pero los holandeses se enfrentaban ahora a un desastre de proporciones titánicas. 6 años había tardado la tulipomanía en alcanzar su punto máximo. Tardó solo 6 días en producirse el colapso. De pronto, la gente empezó a darse cuenta de que estos precios tan altos no guardaban ninguna relación directa con el producto que esperaban comprar y revender al final del proceso. Todo el mundo quería abandonar ahora. Los floristas, los cultivadores, los comerciantes se enfrentaban a una ruina inmediata. Empiezan a llegar noticias de Francia de que los precios están bajando allí y se dan cuenta de que no podrán mantener los precios como hasta entonces. Era el Windhandel, el negocio del aire. De pronto, debido a los rumores que alcanzaron a otras ciudades, se produjo una desbandada que provocó una crisis y unos problemas enormes para la gente que se había dedicado a la compraventa de tulipanes.
Hubo gente que lo perdió todo. No podían mantener a sus hijos. Tuvieron que vender sus casas. Un sector completo de la sociedad se había arruinado. El problema completo de la sociedad se había arruinado. El problema con este tipo de futuros de mercado es que carecía de garantías que pudieran salvaguardar un funcionamiento óptimo. La gente entraba en el mercado sin que nadie comprobara su liquidez o sus intenciones. Y por eso se desbarató tan espectacularmente. El factor de la escasez, que había disparado los precios de flores como la variedad Semper y otras, quedó relegado a un mero capricho de la naturaleza, y el autor indirecto de esta primera gran crisis en la historia fue esta criatura, el pulgón común. Hubo que esperar al siglo XX para que se resolviera el misterio en el centro de investigación John Innes de Norwich, cuando en 1928 la doctora Dorothy Cayley descubrió la razón de la aparición de los bulbos multicolores o rayados en términos botánicos. Hizo varios experimentos. En uno cogió un bulbo infectado y uno sano. Como ven, el infectado es más pequeño que el que está sano, lo cual es un síntoma de algún tipo de enfermedad. Esterilizó la superficie de los dos y sacó una muestra del bulbo infectado que introdujo en el que estaba sano. Y más o menos entre un 25% y un 30% de los bulbos anteriormente sanos mostraron síntomas de enfermedad. Por supuesto, también hizo controles insertando muestras sanas en otros bulbos sanos y no se produjo ninguno de estos síntomas de rayado. En 1630 se habría pagado una fortuna por saber que los tulipanes multicolores eran el resultado de una enfermedad de los bulbos y el agente transmisor, el pulgón. El virus lo transmite en la naturaleza los afíditos, el pulgón. Estos adquieren el virus cuando se alimentan brevemente de un bulbo infectado y traspasan el virus a un bulbo sano cuando se alimentan de este. Los botánicos de esa época no podían saber que los holandeses, con sus jardines protegidos de las brisas costeras, estaban proporcionando un caldo de cultivo ideal para el pulgón. Parecía que hasta la madre naturaleza, por medio del pulgón, había desempeñado su parte en uno de los desastres financieros más grandes de la historia. Era un negocio enfermizo basado en una flor enferma. Los libros de los auditores que se han conservado revelan el caos de la quiebra. Este de Alkmaar incluye los ciudadanos de esa ciudad que se declararon en bancarrota y entre ellos encontramos a varios directores del orfanato. La complicada escritura de los ricos y cultos desentona con las torpes cruces de los analfabetos. La avaricia no hace distinción de clases. Los tribunales resonaban con el clamor de los hombres desesperados. Habían aprendido la lección demasiado tarde. Hubo gente que intentó hacer valer sus garantías y trató de reclamar el cumplimiento de los contratos. De manera que todo el mundo acudió a los tribunales y estos se vieron desbordados con litigios relacionados con la compraventa de los tulipanes. La situación se descontroló de tal modo que hubo que apelar al Parlamento Provincial de La Haya para que interviniera. A su vez, el Parlamento no logró hallar una respuesta a un problema de semejante magnitud y derivó el asunto otra vez a las ciudades donde, en algunos casos, se encontraron respuestas a corto plazo. Se declararon obsoletas todas las operaciones y contratos que se hubieran cerrado en un momento determinado. Y la gente que perdió realmente lo perdió todo.
Era inevitable que a la crisis le siguiera un odio intenso por la flor. Los dibujantes hicieron su agosto. Se satirizó sin piedad a los floristas, los comerciantes y a los necios compradores. La diosa Flora no era más que una fulana. El comercio del tulipán, un comercio del diablo. Algunos pintores famosos utilizaron el motivo, por ejemplo, Van de Pas en su Carro de los Necios. Los humoristas copiaron dichas obras y añadieron sus propias escenas, crudas pero elocuentes, para recordar a sus lectores que la flora de los tiempos romanos se había vendido al mejor postor. La alegoría era obvia pero significativa, y la fiebre de los tulipanes permaneció en la memoria de la nación durante un siglo o más como una cicatriz abierta. La vana esperanza siempre alza el vuelo. Pero los holandeses eran perseverantes y con los años, aprovechándose de la gran ventaja que les proporcionaba la enorme experiencia de los cultivadores pretéritos, han reconstruido el negocio de las flores. En la actualidad, controlan el 70% del mercado mundial de bulbos. Aalsmeer tiene la sala de subastas de flores más grande del mundo. 19 millones de flores y plantas se venden allí diariamente. Las grandes floristerías, ya estén en Tokio o en Nueva York, conocen inmediatamente los precios de mercado más actualizados. Se pueden evaluar los precios del mercado y pujar tan solo apretando un botón. Unos 3.000 cultivadores controlan la industria de los bulbos y la primavera de hoy borra todas las cicatrices que dejó la tulipomanía, o casi todas. La fiebre de la compraventa de tulipanes tenía que ver con la naturaleza humana, y está en la naturaleza humana querer hacer beneficios y esperar hacer beneficios. Y eso no ha cambiado en la actualidad. Por ejemplo, hoy en la bolsa se asumen riesgos con el carbón y la gente sigue comprando opciones. Por lo que a mí respecta, todo sigue igual. Por desgracia, la mayoría de estas flamantes joyas del pasado ya se han marchitado y perdido. Entre ellas, el tristemente célebre Semper Augusta. Pero quedan algunas para recordarnos aquellos tiempos traumáticos. La única lección que aprendemos de la historia es que la historia nunca nos enseña nada. Los Países Bajos volverían a sufrir otra crisis un siglo más tarde, esta vez con la fiebre de los jacintos. A lo largo de los siglos, los cultivadores han intentado, hasta ahora sin éxito, producir una flor en particular. Un sueño que, si se hiciera realidad, alcanzaría una fortuna. Nos referimos, por supuesto, al tulipán negro, un color muy apropiado, considerando el increíble caos que esta inocente flor es capaz de provocar.